Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí como saben hablamos de libros de terror, que es lo que vamos a hacer hoy, como hemos hecho en tantos vídeos, para hacer el resumen de un montón de lecturas. En concreto tenemos todas estas, unos 10 libros que he ido acumulando últimamente y de los que vamos a hablar en breve para hacerles un resumen de qué me han parecido cada una de esas lecturas. Además vamos a echar un vistacito a mi primera experiencia en la Feria del Libro de Madrid, a la que me invitaron a participar ahí en un coloquio acerca de estas cosas que tanto nos gustan, de los libros de terror, de lo que sería el canal de YouTube, de la cuenta de Instagram y todas estas cosas. Y voy a contarles un poquito de mi experiencia porque la verdad que ha sido una cosa bastante divertida y yo creo que me hizo mucha ilusión. Así que les voy a contar algunas cositas de lo que pasó en esa feria de libros. Si quieren acompañarme, vamos a empezar a hablar de todas estas cosas que tanto nos gustan. Vamos para allá. Y antes de empezar a hablar de lo que serían todas estas resúmenes de lectura, vamos a comentar un poquito mi primera experiencia en la Feria del Libro de Madrid, esa experiencia tan maravillosa a la que todavía estoy agradecido por haber descubierto. Tengo pues casi 50 años y nunca había estado en una feria tan grande, con lo que eso implica para una persona tan amante de los libros como soy yo. Eso de verte allí rodeado de tantas casetas, de tantas editoriales, de tantas librerías, de tantos autores, de tantos amigos al mismo tiempo, pues fue una cosa que a mí personalmente me ha engrandecido, me ha hecho sentir muy orgulloso de lo que sería este canal Gafas y Ojeras, y mi pequeña aportación a esta feria pues ha sido algo que para mí va a ser siempre inolvidable. Participé en un coloquio en el que se reunían pues tanto autores como lectores. En mi caso pues mi parte estaba dedicada un poquito a hablar de esta divulgación de los libros de terror a través de este canal de Gafas y Ojeras, o de la cuenta de Instagram, o de cualquier tipo de método que tenemos para intentar hablar de este tipo de literatura. Y allí me fui rodeado de autores a los que admiro y participé con una pequeña aportación en la que hablábamos de todo este tipo de cosas. En ese coloquio pues se fueron juntando pues personas relevantes dentro del mundo de la literatura fantástica. Por ejemplo, la primera mesa que hubo pues estaba dedicada un poco a la traducción, en donde estaba Pilar Ramírez Tello y estaba Manuel de los Reyes, y me pareció una cosa fascinante conocerlos porque son esas personas que tenemos un poco invisibilizadas dentro de la literatura. No nos damos cuenta de su labor, y el hecho de oírles hablar, de ver cómo plasmaban esa pasión por la literatura y sobre todo por traernos el trabajo más adecuado para que aquellas personas que no dominan pues otro tipo de lenguas pues puedan acercarse a este tipo de literatura, pues me pareció una de las conferencias más fascinantes de las que estuvimos allí, porque la verdad es que te quedas embobado viendo la dificultad que supone acercarse a traernos la obra más cercana a las propias palabras del autor original. Eso, después de haberlos oído hablar a ellos, pues creo que va a implicar que cada uno de los libros que yo empiece a reseñar pues tenga ese momentito para recordar pues la importancia que tiene este tipo de elementos fundamentales para que nos lleguen los libros a casa y podamos disfrutarlos pues en todo su esplendor. Yo creo que sin ellos la experiencia sería totalmente diferente, y más en estos tiempos que corren, en los que la inteligencia artificial empieza a meter sus patitas en un trabajo que prácticamente, según lo que estuve viendo, es más artesanal de lo que parece. El siguiente coloquio estaba dedicado a la fantasía de lo urbano, y nos encontramos ahí de dos autores fascinantes como era Pilar Nieto y como era Jesús Cañadas, premio Gafas y Ojeras por su novela Dientes Rojos, y me parecía fascinante ver cómo ellos debatían acerca de la importancia que tenía el género en sí, de si teníamos que considerar el género como algo realmente importante, defenderlo, hablar del género fantástico como una especialización de la literatura, o si más bien por el contrario, como enfocaba Jesús Cañadas, no existía el género como tal, sino simplemente eran historias que tenían elementos que aportaban pues ese toque fantástico, pero el género a lo mejor pues era una historia más dramática, como hemos podido leer en cada una de sus historias. La verdad que fue bastante interesante y te hizo reflexionar mucho acerca de si tenemos que darle más o menos importancia al género fantástico en sí, cosa que yo personalmente pues sí abogo por defenderlo, por luchar, por reivindicar continuamente que estas historias que tanto nos gustan pues tienen que decir que nos gusta lo fantástico y queremos amarlo en todo su esplendor. Yo la verdad que en este caso sí tengo una opinión diferente a Cañadas, pero la verdad que el debate fue súper interesante.
Luego vino mi parte en la que me pusieron ahí el micrófono, me sentaron ahí delante del presentador, de David Hidalgo, y empezamos ahí a hablar un poquito de lo que supone la divulgación. Fue muy interesante, aunque me sentí un poco incómodo, porque no es lo mismo estar hablando desde esta cámara, desde la tranquilidad de que puedo cortar, editar, puedo hacer lo que quiera, a verte ahí enfrente de todos esos autores, de la gente que fue a vernos. Pero al final decidí pues, que tenía que hablar de las cosas que me gustaban y me salió lo más natural posible. Yo creo que estuvo interesante, me divertí mucho, atendí a las preguntas de los que quisieron preguntar acerca de lo que suponía todo este tipo de divulgación y fue muy gracioso. A mí me lo pasé bien, que al final no deja de ser esa la idea para lo que me invitaron y para hablar de las cosas pues, que tanto me gustan. A continuación vino uno de esos debates, uno de esos coloquios que a mí me pareció fascinante, porque estaba allí sentadas Marjorie Elliott y Mónica Ojeda, y se dedicaron a hablar un poco de las fantasías, de las historias de estas que tanto nos atraen, pero desde el punto de vista un poco de toda la literatura latinoamericana, y hicieron una serie de reflexiones que a mí la verdad que me explotaron la cabeza, sobre todo en dos aspectos en concreto. La primera de ellas era el distanciamiento que tenía que existir ya entre el realismo mágico, que parecía que toda la literatura latinoamericana pues estaba enfocada siempre a ese realismo mágico que quizás los encorsetaba demasiado y les impedía crecer como escritores a todos los autores latinos. Me pareció súper interesante ese tipo de reflexiones y no dejaban de tener mucha razón, porque adorando a García Márquez y a toda esa generación de escritores tan fantásticos, pues ya era hora de reivindicar un poco que, oye, que sí, estaba muy bien, pero Latinoamérica es algo mucho más profundo y mucho más diverso que mantenernos siempre corsetados en ese tipo de literatura. Me parecía muy interesante. Pero sobre todo cuando se dedicaron a hablar de esa realidad que ellas se dedican a fantasear dentro de sus literaturas, dentro de sus libros, pero que no deja de ser una realidad, y es que la mayor parte de los autores escriben de las cosas que tienen cerca, que sienten como propias. Y hacía una comparación bastante jugosa con los escritores escandinavos, comparándoselas con ellas, en las que los escritores de estos países del norte de Europa pues se dedicaban un poquito a hablar pues, acerca de la soledad, hablar acerca del aislamiento, de este tipo de historias. Y sin embargo, Mónica Ojeda pues decía, pues yo hablo pues, de lo que veo en mi barrio, de los crímenes, de los asesinatos, de ciertas historias que son más perturbadoras que lo que podemos encontrar en cualquiera de nuestras novelas, y me salía de manera natural, con lo cual te dejaba esta reflexión acerca de lo tremendo que tiene que ser vivir en ese tipo de circunstancias y cómo somos capaces de ficcionarlas para crear esas historias de terror que tanto nos gustan, pero que tienen ese trasfondo de realidad que las hace muchísimo más aterradoras. Me pareció uno de esos debates increíblemente productivos que te hace reflexionar mucho acerca de la situación en la que estamos y sobre todo en cómo la ficción es capaz de aunar toda una realidad y convertirla en algo muchísimo más pues, bonito dentro de lo que cabe. El último de los coloquios al que asistí estaba compuesto por César Mallorquí y por Eduardo Vaquerizo, y ahí la verdad que era esa sensación de encontrarte con dos instituciones del fantástico aquí en España y estar mirando a través de una ventana a ese tipo de autores que tú has leído de toda la vida, pero que sin embargo te sentías pequeño delante de ellos, porque se dedicaron un poquito a reflexionar pues, como esas dos personas que han vivido un poco toda la transición de la literatura fantástica en España, a contar cómo en aquellos tiempos, sobre todo los años 80, principios de los 90, no existían pues lo que tenemos hoy en día, estas redes sociales para comunicarnos entre nosotros y para poder aportar un poquito desde nuestro punto de vista pues todas estas cosas que hacemos ahora mismo en este propio canal de Gafas de Ojera, y cómo ellos se juntaban para hablar de la literatura, para corregirse, para darse caña en un momento dado cuando querían hablar de determinados libros, y me parecía algo muy entrañable, algo muy a reivindicar y sobre todo una demostración de que esa literatura ha existido siempre. Lo que pasa es que no tenía la manera de divulgarse como podemos tener hoy en día, en que cualquier cuenta pues, es capaz de sacar pues, prácticamente del anonimato a cualquier libro, a cualquier canal, a cualquier persona que esté interesada en estos mundos, y tú veías esa experiencia condensada en estos dos grandes escritores y pues se convirtió en algo bonito, algo muy entrañable para ver, y la verdad que me pareció uno de los debates fantásticos. Y bueno, después de todo ese coloquio, pues nos llevaron a hacer una cena un poco para juntarnos todos los que habíamos participado en el coloquio. Y
Imagínense, todavía tengo esa cara de simplón que se te queda cuando te ves tú en un restaurante a esas horas de la noche sentado. Pues yo estaba sentado al lado de Manuel de los Reyes con David Hidalgo de enfrente, pero claro, miraba, tenía a Jesús Cañadas, a César Mallorquí, a todos los autores que participaron en este encuentro y me sentí un privilegiado y me sentí que dentro del trabajo que puedo estar haciendo yo dentro de este canal, de este pequeñito hueco aquí, de una isla que está a 3.000 kilómetros de Madrid prácticamente, sentí ese reconocimiento, ese privilegio por estar desde mi punto, desde mi esquinita, desde ese huequito tan pequeñito, estar rodeado de toda esta gente que admiro, pues, ha sido como un premio muy, muy bonito y la verdad que creo que es una experiencia que no voy a poder olvidar nunca. Fue algo precioso y que ojalá algún día alguno de ustedes pueda experimentar algo similar, porque a mí la verdad que me llenó el corazoncito. Si a todo esto añadimos que la Feria del Libro de Madrid es un evento multitudinario donde sabes que sí o sí te vas a encontrar con personas a las que te apetece cruzar, pues ya la feria fue como algo inolvidable. Me encontré con muchísima gente, me encontré con muchos autores, con algunos divulgadores de otros canales que me apetecía conocer y la verdad que tengo la sensación de que fue algo todo muy natural y muy bonito y creo que la mejor muestra de todo esto es que en ningún momento me saqué foto con nadie. Pasé, simplemente me dediqué a disfrutar de la presencia de todas estas personas con las que coincidí y que me harté a beber cervezas y a tener charlas de lo más productivas. De hecho, solamente tengo una foto con una escritora que lo hice un poquito pues, para darle de rabiar a Leandro Pinto, porque yo sé que la admira, que la quiere y que le encantaría estar con ella, pero yo la encontré antes. Y es que me saqué una foto pues, con la grandísima Daria Pietrzak, a la cual me encontré y a la cual les puedo decir que es tan encantadora como aparenta en las redes sociales, porque la verdad que salió de la caseta donde estaba firmando y sí, nos pusimos allí a hablar un buen rato, a hablar de todas las cosas que nos gustan y la verdad que fue un auténtico privilegio estar cerca de ella. Aparte de la grandísima Daría, pues les puedo decir que me encontré con muchos divulgadores de contenido. Estuve con Adrián de Victorian Spirit, estuve con Jan Trotalibros, que estaba allí en su caseta vendiendo, porque yo decía que si él fue capaz de estar con la reina y que le vendió un libro a la reina, pues a mí tenía que venderme también algunos que otros libros y de hecho me traje dos de las obras del catálogo tan maravilloso que tiene Trotalibros. Me encontré y eso fue una experiencia increíble con Alberto, con el librero con barbas, con el que tenía absolutamente claro que quería sentarme con él a hablar sin prisas, estar sentado con él. Nos tomamos unas cuantas cervezas y estuvimos allí hablando de lo que suponía la feria, de lo que es tener una caseta, hablar de estos géneros que nos gusta. Me trajo un paquete con 5 libros que me regaló porque es buenísima persona y que tengo ya ganas de volver a coincidir con él porque probablemente lo veamos en el Celsius y es de esas personas a las que sabes perfectamente que has hecho química, que has coincidido con él y que lo puedes llevar pues, para que duerma en tu casa porque siempre va a tener las puertas abiertas en este huequito que es Cafas Gueras y en este tipo de personas que a las que tú quieres ya simplemente porque sí, porque sabes que conectas muchísimo con ellos. Y así con un montón de gente, la verdad que seguramente me estoy dejando gente atrás. Muchas gracias a aquellos que se pararon a preguntarme si yo era David, el del canal. La verdad que es un orgullo pues que te paren y que te digan este tipo de cosas, aunque te da un poquito de vergüenza, pero la verdad que es muy bonito recibir ese tipo de cariño. Estuve por ahí con Rubén Sánchez Trigo, que me parecía otra de esas personas con las que se merecen unas cuantas cervecitas, que seguramente coincida con él ahora en el Celsius y tendremos esa conversación que dejamos por ahí pues pendiente, porque la verdad que es una persona muy entrañable. Y bueno, así un montón de cosas que hicieron que mi experiencia en esta Feria del Libro de Madrid fuera absolutamente inolvidable. A ver si repito e incluso se puede mejorar todo esto en el próximo Celsius, que está ahí a la vuelta de la esquina y a las que voy a pasarme pues bastantes días intentando disfrutar de todas estas cosas que tanto nos gustan. Venga, vamos a hablar del libro. Y empezaremos hablando de Duración de un fantasma de Ismael Martínez Biurrun, con esta cubierta que hay que pararse, hay que disfrutar un poquito de esa belleza, porque la verdad que este libro de Aristas Martínez pues, se ha convertido pues, en una de las cubiertas más bellas que hemos visto, pues yo creo que con mucho tiempo. Pero bueno, como casi todos los trabajos que hace Aristas Martínez. La verdad que es una historia muy interesante donde nos encontramos pues el regreso a casa tras el fallecimiento de su padre, de una señora, de una mujer que decide regresar, que parece que guarda ciertos secretos por una serie de poderes que ella tiene ocultos y que no quiere contárselo a nadie. Y en este viaje lo has acompañado de un chico que parece que está haciendo como una tesis doctoral o algo así, o está muy interesado en acompañarla para descubrir un poco esos secretos que se contaban acerca de su familia, si eran reales o no, y para poder un poco aprovecharse pues de esa
de esa magia, de esas cosas ocultas pues, que decían que ocultaban en esa familia. Este es el regreso de esta chica a su casa, el encuentro con su hermano que parece que está desaparecido porque hacía una especie de tratos así un poco místicos con vete tú a saber qué entidad. Y sobre todo como ellos, como los miembros de esta familia son conscientes de que tienen una serie de poderes, digamos, sobrenaturales que les permiten invocar cosas y hacer cositas así muy guay. Y hace que la novela pues, se vaya convirtiendo pues, en algo de lo más interesante. Yo no terminé de conectar demasiado con esta historia, es decir, ¿verdad? Y me sorprende porque la inmensa mayoría de los lectores están entusiasmados con lo que se propone en esta historia. Y de hecho hay ciertas virtudes que hay que destacar porque sobre todo los momentos en los que se tiene que plantear el terror pues ocurren y son muy efectivos. La verdad que te ponen los pelos de punta. Hay alguna que otra secuencia que no vamos a desvelar que sí te estremece y que tiene que ver un poquito pues, con todos estos poderes que son capaces de desarrollar esos personajes. Sin embargo, no terminé de conectar con ellos. Me pareció una novela que en cierto modo no diría que me aburrió, pero sí que no me transmitió demasiado cariño a esta historia y la leí un poco como una cierta desilusión, no tanto por el libro, sino por mí, por no haber podido disfrutarla tanto como yo me esperaba. De hecho, lo más normal es que todo el mundo disfrute porque el desarrollo de la historia y todas las cosas que acontecen pues harán que ustedes pasen un muy buen rato. Y me encanta sobre todo esa idea de lo que sería el fantasma en sí, porque aquí se juega un poquito con el doble significado de esas palabras, cuál es esa duración, por qué tiene ese título la novela. Y la verdad que todas esas premisas que nos narra Ismael Martínez Biurrum, pues están muy bien desarrolladas y hacen que el libro sea bastante potente. Simplemente que yo no terminé de conectar con él y bueno, eso no quiere decir que sea malo, simplemente que no estaba o no llegué en el momento adecuado para poder disfrutarla. Sí me dejó con buen sabor de boca al final, no deja de ser una historia muy interesante y reflexiva, pero bueno, una historia que en otro momento a lo mejor la podía haber disfrutado más. También pude leer El Bajo el Puente de Hooke, la nueva novela de Germán Vega, esta cosa tan bonita, publicada por las ediciones Garoé, una editorial canaria que está enfocada sobre todo en traernos literatura fantástica, también literatura negra, pero sobre todo literatura fantástica y de terror, y que por lo tanto para mí es un privilegio tener esta editorial aquí en Canarias. En esta ocasión lo que nos trae Germán Vega en este puente pues es una historia en donde en un pueblo norteamericano pues se produce una serie de desapariciones muy extrañas porque aparece un coche en el fondo de un barranco en el cual no existe el conductor, ha desaparecido por completo, tiene todavía ahí el cinturón de seguridad, no hay muestras de sangre, no hay absolutamente nada, simplemente ha desaparecido la persona que conducía ese coche y parece que no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. A todo eso se va añadiendo que en el puente hay ciertos personajes que empiezan a tener un comportamiento totalmente diferente al esperado y en donde lo macabro, lo visceral, lo inquietante, pues empieza a prodigarse hasta generar miedo en prácticamente en todas las personas que habitan en ese pueblo. Todo esto lo está investigando el sheriff del pueblo que va viendo como poco a poco se está yendo todo al desastre y que se le va sumando esa investigación a los recuerdos de su pasado porque su madre también desapareció en circunstancias muy extrañas y empieza a recordar las similitudes que existen entre lo que está ocurriendo en este momento y a lo que ocurrió en su momento con la desaparición de su madre, con lo cual ya la historia empieza a complicarse. Todo esto nos lleva a una novela interesante, muy divertida, con ese componente del fantástico que se enfoca sobre todo en hacernos pasar un buen rato en situaciones que pueden resultarnos más o menos conocidas, con esa criatura o esas entidades que aparecen después de cada cierto tiempo para lo que tengan que aparecer. Y con el crecimiento piramidal del mal que poco a poco se va extendiendo, se va ramificando a lo largo del pueblo y como vas viendo pues todas esas aristas que van haciendo que la novela pues vaya creciendo hasta ese desenlace en el que ya un poco se aclara todas las cosas que van ocurriendo. Esta es la típica novela que podemos encontrar para pasar un veranito, que la verdad que tiene bastantes páginas, cerca de las 500 páginas y que hace que tú la vayas devorando poco a poco y disfrutando muchísimo de ella, sobre todo porque tiene un ritmo muy ágil, va bastante directo a mostrarnos lo que quiere hacer y sobre todo porque a mí enfoca una de las temáticas que más me suelen gustar, que es la despersonalización, esa sensación de que quien tienes enfrente no es realmente quien tú crees que es y cómo ese miedo te atenaza porque estás sabiendo que en cualquier momento puede ser tú el siguiente al que ya no te comportes como se espera de ti, sino que empiezas a actuar
de una manera bastante diferente y a mí esas cosas me aterran mucho. Imagínense esa película tan fantástica como es La invasión de los ladrones de cuerpos o Los invasores de Marte, ese tipo de historias que a mí siempre me dieron mucho miedo por la sensación de que a lo mejor quien tienes a tu lado pues, no es realmente quien tú esperas que sea. Le tengo mucho cariño a esta obra, seguramente seré bastante imparcial porque tiene un prólogo, pues un prólogo interesante que lo hace un tal David Kalpa, que si quieren leerlo, pues tiene ese añadido. Y ya que Germán me invitó a leerla en su momento y a darle mi opinión y plasmarla dentro de este libro. Así que bajo el puente de Hook pues, nos encontramos eso que ustedes están esperando, una novela divertida para pasar el rato, para tener ese medito controlado dentro de lo que cabe, pero que también tiene pues esa aportación de un servidor que hace que para mí sea una novela que la tengo bastante cariño. Bajo el puente de Hook de Germán Vega. A continuación vamos a hablar de Entrañables de Santiago Ximeno, esta pequeña colección de relatos en un libro no muy extenso, yo creo que no llegarán a las 100 páginas, es algo pequeñito, sí, 100 páginas aproximadamente, de microrelatos. Y eso es una de creo que de las maneras más difíciles que existen de escribir, de inventar, de narrar, puesto que el hecho de centrar los relatos en apenas 10 palabras o a lo mejor un poquito más, bueno, hay relatos muy pequeñitos como puede ser este que nos encontramos aquí y otros algunos más extensos, pero bueno, generalmente son relatos pequeños. Eso yo creo que entraña una dificultad pues directamente proporcionada a la dificultad que exige encontrar las palabras adecuadas para generar ese efecto en el lector. Eso no lo consigue cualquiera. Yo solamente lo había visto, solamente le había leído un libro de microrelatos que me había fascinado, que era El ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Es un libro absolutamente recomendable si lo han visto por ahí. Pero creo que llegar a esa excelencia a la hora de narrar, creo que está al alcance de muy pocos. Y aquí, Santiago Ximeno, será que le tengo mucho cariño, lo vuelve a conseguir. Hay algunas historias, pues simplemente de dos frases que consiguen pues dejarte con mal cuerpo, con mal sabor de boca. Y aunque sí es cierto que el hecho de que sean tantos relatos en un libro tan pequeño, que repita en ciertos momentos algunas temáticas, que tampoco puede dar para tanto, lo que lo hace muy bien y presenta algunas de esas historias que aprovecha para aterrarte y al mismo tiempo a sacar lo habitual en Ximeno, que es la crítica social y esa sensación de que las historias están para un poquito más que para presentarte simplemente pues ese momento macabro que es que se te quede en tus extrañas y te quedes como que te cueste dormir. Tiene algunas historias muy sencillitas, como puede ser, y perdonen que les spoileé alguna, pero como esta, una que se llama De cartón, que dice: tengo un papá de cartón, sí, ni habla, ni me abraza, ni me dice buenas noches, pero es mejor que el tuyo, no me grita, no me pega, no me odia. Son cosas muy contundentes que van al grano, que van ahí, que te terminan por golpear cuando estás leyendo. Y tiene alguna que otra que a mí realmente se me hace inolvidable, pero esta sí prefiero que ustedes la descubran. Como puede ser la historia de las tomateras, en las que en apenas página y media puede contarnos una historia muy, muy trágica y que te hace reflexionar muchísimo acerca de algunos momentos de nuestra historia que nos han hecho, bueno, nos han estremecido. Me parece que es capaz de aterrarnos y de jugar con lo macabro, con lo morboso, con este tipo de elementos que en tan pocas palabras son muy difíciles combinar para generar tantas emociones, y Ximeno, como siempre, lo consigue. No es la mejor obra de Ximeno, por supuesto, hay algunos relatos que se quedan un poquito pues como casi de relleno, pero creo que cualquier cosa que escriba este hombre es una recomendación importantísima, así que no se lo pierdan. Espectros del arcoíris de Rubén Metín es una de esas sorpresas a la que me cogió sorprendido. También viene de la editorial Caroé, de la que hablamos antes, de Bajo el Puente de Hook, y es una recomendación de María Yuset, de la editora, y me dijo que tenía que echarle un vistacito a esta obra y que tuviese paciencia a la hora de leerla, puesto que las temáticas que solía afrontar y la manera de enfocarlos, pues a lo mejor podía parecer tediosa por la abundancia en descripciones y este tipo de manera de narrar, que yo cuando lo leía decía, ¿y cuál es el problema al respecto? Así que me lancé. El título no engaña, Espectros del arcoíris es la historia de fantasmas habituales, y que ese arcoíris pues habla de que casi todos los relatos tienen una temática pues LGTBI, y la verdad que sirven como hilo conductor para narrarnos todo este tipo de narraciones fantásticas. Lo que más me gustó de este Espectro del arcoíris es la capacidad que tiene Rubén para contarnos historias de fantasmas clásicas, de las que
de las que tanto nos gustan, de aquellas en las cuales el elemento fantasmagórico pues interactúa con el protagonista de la historia para mandarles un mensaje, para hablarle, para contarle algo, para interactuar con él en busca de su propio beneficio y no tanto en la búsqueda de una venganza, o sí, en ciertos momentos puede aparecerlo, pero no nos encontramos con ese tipo de fantasmas, sino más como la capacidad que tienen estas entidades para transmitirnos pues alguna serie de preocupaciones. De hecho, creo que es el gran acierto de estas historias, de estos arcoíris, que son fantasmas de personas pues, que por su situación, por su manera de amar, pues han sido relegados pues, a un poco al ostracismo y han tenido que vivir unas vidas tormentosas y eso lo ha convertido pues, en esas entidades que siguen aquí intentando reivindicar su puesto, su posición o su manera de desear a los demás, pues aprovechan estos relatos pues, para traernos ese tipo de reivindicaciones. Tal es así que son capaces de llegar desde el inframundo pues, para satisfacer esos deseos que en su momento no podían satisfacer pues, porque estaban mal vistos y aquí aprovecha pues, para dar rienda suelta a su imaginación sin que sea un libro vulgar en ese aspecto a la hora de transmitirnos pues esas relaciones de esos súcubos, aunque no son demonios en sí, de estos fantasmas que se dedican un poco a saciar todas esas ansias de vida que en su momento no pudieron disfrutar. Tiene algunos relatos, pues la verdad que los más interesantes, algunos dentro de monasterios, hay otro de un fantasma que vive en el sur aquí de mi isla, en Maspalomas, y que te vas encontrando como tiene esa relación con una persona que tiene pues, las manos o los deditos un poquito fríos, pero sobre todo me gusta mucho uno donde se encuentra, nuestro personaje se contempla un cuadro que es muy parecido a la Última Cena, pero que los 12 apóstoles que tendrían que estar dentro de ese cuadro, pues le resultan familiares. Me pareció un relato asombroso, muy emotivo, muy a reflexionar acerca de las experiencias que han tenido estas personas, sobre todo a lo largo de los años 70 y los años 80, en el que prácticamente eran ninguneados en la sociedad. Y creo que se puede transmitir con mucha sensibilidad esa sensación en un relato pues, de fantasía, en este caso de fantasma, porque la verdad que lo hicieron una cosa muy bonita. Me pareció una sorpresa este Espectro del Arcoíris, publicado por Caroe. Y si quieren disfrutar un poco de estas historias de fantasmas convencionales, clásicas, con ese amor por las descripciones y por esa cultura, pues creo que lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a hablar ahora de El Necrófilo, de Gabriel Whitcomb, traducido por Lidia Vázquez Jiménez. Esta es una de esas obras que yo prácticamente desconocía. Mira qué bonita es la cubierta. Que yo prácticamente desconocía, pero que en mi viaje a Barcelona, porque también estuve en Barcelona pues hace un poquito de tiempo, que fui a un congreso de enfermería allí pues, a aprender cositas de enfermería y demás, pues aproveché para descubrir esta historia y me lo pillé en el Kindle para poder leerlo durante el avión. Tenía bastante curiosidad porque había oído hablar bastante bien de esta historia. Y fue esa sensación de que bajé del avión y directamente me fui al Gigamesh porque yo quería tener un ejemplar de esta pequeña historia, de este pequeño relato o de esta novela corta que creo que no engaña cuando habla prácticamente de ese título, El Necrófilo. ¿Qué es lo que nos encontramos en El Necrófilo? Pues sí, es eso que tú te puedes esperar y eso que hará que... ¿De qué consisten las novelas de terror? ¿Cuáles son las sensaciones que estamos buscando? Que te deje con el mal cuerpo, esa sensación de decir que acabo de leer, no necesitaba leer este tipo de historia. Te aterra el saber que hay personas, como nos presenta aquí Gabriel, personas que tengan esa capacidad de jugar con ciertas circunstancias que son absolutos tabús. El necrófilo va a lo que va y lo hace lo peor, lo que realmente hace fascinante este relato es cómo narra esa historia, porque lo hace de una manera deliciosa. Y de hecho, esta presencia de Poe aquí dentro de la cubierta, pues nos remite directamente al genial escritor y a la manera que tenía de narrar pues esas relaciones que en los que sus cuentos se podían intuir, como puede ser el de Guella, como puede ser pues, Berenice y todo este tipo de historias. Aquí va a saco la escritora y nos lo plantea de una manera bastante directa, puesto que está escrito en primera persona y lo que nos va narrando poco a poco y de una manera deliciosa es las experiencias de este necrófilo con todo tipo de fallecidos a los cuales pues le quiere dedicar ese momentito, vamos a decir, de amor
si eso se podría llamar amor, vamos a decir, de esa depravación que hace que una persona pues se interese por este tipo de circunstancias. Recomendable, tú sabrás si quieres meterte en eso porque es muy explícita a la hora de contar en primera persona lo que está haciendo este necrófilo y que va increciendo poco a poco hasta llevarte a momentos en los que piensas que no quiero más, no puedo seguir leyendo este tipo de historias, puesto que lo narra con mucho detalle y lo convierte en una lectura muy incómoda. Pero precisamente eso es lo que estaba buscando cuando te acercas a una historia como esta y creo que lo hace de una manera perfecta, te hace reflexionar acerca de este tipo de personas que por desgracia existen en el mundo y que no sé, es una experiencia, algo que les invito a que la descubran si creen que tienen esa capacidad de leer este tipo de historias, porque no les va a dejar indiferente. También vamos a hablar un poquito de Algo peor de la muerte, de esta nueva novela, de nueva novela corta de Raiko Cruz, centrada en el terror. Sobre todo vamos a hablar de esta historia porque Raiko ha creado una nueva editorial pues centrada pues en los libros que a mí me gustan, la fantasía en principio, aunque abarca un poquito la fantasía, la ciencia ficción, el terror. En este caso, Algo peor que la muerte está enfocada en el terror, pero si se fijan, la primera de las publicaciones de esta editorial nueva, que apenas tienen 3 o 4 libros, pues es este tiempo de leyendas en los cuales pues ya ha juntado autores de la talla, pues un poquito del fantástico aquí en Canarias, como puede ser Víctor Conde, Elio Quiloga, Luis Alberto Enrique, Sandro Doreste, Gloria Dauden, es decir, un montón de escritores canarios pues, que se dedican a explorar todas las vertientes del fantástico, pues las está incluyendo en esta editorial y dándole una oportunidad pues, para descubrir un poquito todo lo que la fantasía canaria pues, está empezando pues, a relucir. El propio Raiko tiene alguna que otra novela de terror, como puede ser la de Nueva Vida, como puede ser ese relato fantástico que es Germen, y aquí otra vez vuelve a explorar los límites del terror en esta Algo peor que la muerte, que me resultó muy interesante, puesto que se dedica a contarnos una historia, pues muchas veces leída, en la cual nos encontramos con un personaje que se va adentrando en el lugar al que no tendría que entrar en ningún momento, porque sabes perfectamente que su destino va a ser pues algo peor que la muerte, pero me gusta sobre todo porque explora todas las leyendas y todas las historias de terror que tenemos aquí en Canarias, de las cuales hablamos y de las que generalmente pues el boca a boca ha hecho que nos sintamos un poco identificados con esta manera de escribir el terror. Y es que cualquiera de los niños de mi generación pues ha escuchado que hay ciertos lugares a los que no deberías acudir. En este caso nos estamos encontrando en Narucas, de un pueblo del norte de la isla, en donde hay cierta tradición acerca de algunos lugares, algunas casas en las que se pueden producir ciertos pues, rituales un poco oscuros, que puede haber alguna que otra bruja que está por ahí perdida y que la alta sociedad pues lo encubre, está implicada en todo esto y tú lo vas leyendo y sabes perfectamente que todo eso se va a ir desarrollando y que vas a ir directamente de cabeza pues a ese lugar donde ya de entrada sabrías que no tenías que ir. Lo mejor que tiene la novela es que es muy directa, es muy concreta, sabe perfectamente hacia dónde se dirige, pero que a pesar de todo se toma todo el tiempo del mundo en ir poquito a poquito sin entrar en artificios para que el lector se sienta un poquito como atrapado, sino simplemente tú sabes algo que vas, sabes que dónde te estás metiendo y conforme va avanzando y va viendo la dirección a la que se van dirigiendo, pues los otros personajes pues ya más o menos intuye ese final que es realmente lo que importa y que aunque ya lo reconoces, aunque sabes para dónde iba y aunque el título no te engaña que te vas a encontrar con algo peor que la muerte, pues hace que te diviertas y que en definitiva pases un buen rato leyendo esas historias que te gustan, que te atrapan y que en definitiva pues que te hagan pasar pues un buen ratito leyendo una novela así, cortita, pequeñita, pues que te haga disfrutar y que te haga sentir un cierto orgullo acerca de todas las tradiciones macabras que podemos tener en esta isla. Es uno de esos libros interesantes, reivindicables y sobre todo hay que tener puesta la atención en esta nueva editorial porque parece que empieza a caminar en esas direcciones. Acaba de publicar también una nueva edición del Castillo de los Cárpatos de Julio Verne, con lo cual parece que vamos a disfrutar muchísimo de la presencia de esta editorial aquí en Canarias. Así que démosle una oportunidad. Hablamos ahora de Mandíbulas, de Mónica Ojeda, esta novela que puso prácticamente, tanto con Nefando como con Mandíbulas, puso el nombre de Mónica Ojeda pues prácticamente en la cima del fantástico latinoamericano y de la que tenía desde hacía tiempo pero no había dado una oportunidad puesto que yo me había leído su libro de relatos y no terminaba de conectar del todo con esa manera de escribir. Pero sin embargo, como sabía que iba a coincidir con ella, pues en este coloquio del Figre a que me invitaron, pues dije, voy a dar otra oportunidad para disfrutar un poquito de
de esta Mónica Ojeda y de esa manera que tiene de narrar. Telita, telita lo que me he encontrado en este Mandíbula. Señores, cómprenlo, échenle un vistacito, denle una oportunidad y disfruten un poco de la manera que tiene de escribir Mónica Ojeda. Lo que nos encontramos en Mandíbula es el secuestro de una adolescente por parte de una profesora. Desde al principio del libro pues encontramos a esa adolescente que despierta, que está atada, que está un poco pues, golpeada y que no comprende exactamente lo que le ha pasado. Solamente sabe que tiene delante de sí a su profesora, que está como muy desequilibrada y que está dispuesta a hacerle pagar por todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la novela y que vamos a ir descubriendo poco a poco. No quiero destriparle absolutamente nada. Yo creo que es una de esas novelas en las que el argumento simplemente es la excusa para adentrarte, para descubrir lo que nos escribe Mónica Ojeda. Pero sí le quiero dejar una serie de indicaciones para que se lancen de cabeza a descubrir lo que escribe esta mujer. Primero, la crítica social tan brutal que hace a la alta sociedad, a esas personas, digamos, consentidas que se pueden permitir absolutamente todo lo que quieren porque saben que están respaldados por toda la sociedad que les acompaña, prácticamente por el dinero y por esa impunidad que les da pues creerse superiores a los demás. Ahí enfrentamos a esa alta sociedad con nuestra profesora, que ya de por sí es una señora que ha tenido algunas experiencias traumáticas en su pasado, tanto con la relación con su madre, que la ha educado de una manera bastante curiosa y que ha fomentado un poco el carácter de esta profesora, como su propia experiencia en otro tipo de instituciones donde la educación pues le ha producido alguna serie de traumas que explotan dentro de lo que ocurre en esta historia. Con todo esto, Mónica Ojeda aprovecha para relatarnos una sociedad que en cierto modo está podrida, en donde la presencia de las redes sociales, la capacidad que tienen de hacerse virales por cualquier tipo de circunstancias y esa creencia en cualquier tipo de historias, sean o no sean reales, puede determinar un poco el comportamiento de los protagonistas de esta novela hasta hacerlos pues, prácticamente unos seres que telita con cada uno de ellos. Ya de por sí eso convierte a Mandíbulas en una de las novelas más embaucadoras, más atrapantes que te puedas leer. Pero cuando encima se dedica a hacer reflexiones acerca de lo que es el horror, puesto que casi toda la historia está enfocada en la presencia de algunas entidades que hay por ahí, cuando Mónica se dedica a pararse y a decirnos, señores, ¿qué es el horror? ¿En qué consiste todo esto de que nos da miedo? Cuando Mónica Ojeda se dedica a destriparnos lo que para ella es el terror, el auténtico terror, esa circunstancia que se te mete de lleno dentro del cuerpo y que no te abandona nunca, de hecho le dedica prácticamente un capítulo entero, y son capítulos largos, haciendo reflexiones acerca de lo que es el horror, apaga y vámonos. ¿Qué novelaza más chula es esta de Mandíbulas? Y qué pedazo de escritora tenemos en Ecuador, en este caso. Qué pedazo de escritora de terror que a partir de ahora pues hay que centrar bastante los tiros en lo que escriba esta mujer. Es muy recomendable este Mandíbula de Mónica Ojeda. Echen un vistacito. Seguimos con la novela de Oscura. Las raíces recuerdan su nombre, de Alciber Saldías. Perdón, Alciber, si no he pronunciado tu nombre de la manera más correcta, pero la verdad que no lo había escuchado nunca. Alciber Saldías. Esta es la primera novela de esta escritora, Las raíces recuerdan tu nombre, y realmente me parece una de las propuestas más interesantes para iniciarse en todo lo que es la literatura de terror, puesto que la apuesta que hace Alciber por este tipo de literatura es muy arriesgada. Es una historia en donde las primeras 50, 100 páginas pues se vuelven muy confusas. Se dedica a explorar un poco el universo que crea, un universo confuso que no sabes a ciencia cierta si lo que estás leyendo es real o es demasiado onírico. Estás hablando de recuerdos del pasado o del presente, puesto que nos narra un poco el regreso a casa de un soldado que decidió abandonar su pueblo pues para aislarse un poco de todo lo que se produce o todas las cosas que ocurren en el pueblo de origen al que regresa. Y todo esto, toda esta mezcla de recuerdos, de soñaciones, de imágenes fantasmagóricas que van ocurriendo, de susurros, la casa le habla, el bosque le habla, los vecinos le hablan, todo esto se va mezclando. Llega al principio una parte de esa historia en la que es bastante confusa y de hecho en ciertos momentos como que cuesta seguir adentrándote en la historia porque no entiendes absolutamente nada.
Pero poquito a poquito esto empieza a ensamblarse y te vas dando cuenta que lo que nos está contando en esta novela, en esta historia que recuerda su nombre, pues es muchísimo más aterrador de lo que te puede parecer en un principio, puesto que todos esos elementos pues tienen cierto sentido y que se van ensamblando hasta formarnos esa entidad de la que nos quiere hablar pues la escritora en esta historia. De tal modo que nos encontramos a una historia que, por hacer alguna comparativa un poco burda y a todas luces muy injusta, pues habríamos que el pueblo donde nos vamos a dedicar, el pueblo de Urrum, pues es una especie de Innsmouth en donde todos los habitantes de ese pueblo son conocedores de un cierto secreto ancestral, algo que habita dentro de los límites de ese pueblo, que hace que sus comportamientos pues sean un tanto peculiar. Y bueno, yo creo que tampoco voy a spoilarle demasiado, pero yo creo que en la cuarta cubierta está. Hay entidades en esa localización que les conceden ciertos deseos, pues siempre a cambio de algo. Y de eso es lo que está huyendo nuestro personaje protagonista. Una persona que prefiere largarse de los pueblos y a quedarse esclavizado a lo que está ocurriendo ahí dentro. Y a partir de ahí comienza esta historia, lo cual lleva a Isabel Saldías a reflexionar acerca de la responsabilidad, acerca de los remordimientos, acerca de qué hacer y qué no hacer en determinadas circunstancias, si tenemos que dejarnos llevar por todo lo que sería la sociedad o intentar actuar de manera individual, aún sabiendo que las consecuencias que puede traer ese comportamiento tan individualista. Es una novela bastante compleja. Me parece fascinante que en una primera novela de una escritora pues sea capaz de ensamblar tantos elementos al mismo tiempo para conseguir una historia pues de terror, de este tipo de elementos que tienen muchísima más profundidad que lo que simplemente es una historia de fantasmas o de entidades o este tipo de cosas, consiguiendo una novela muy compacta que la verdad que el gusto que te va dejando mientras lo vas leyendo pues es de lo más interesante. Yo creo que es toda una sorpresa lo que me he encontrado en este Raíces, recuerdan su nombre, y que les invito a que lo descubran, pero con toda esa paciencia del mundo para adentrarse, porque la verdad que es durilla al principio, pero al final creo que compensa. Estaba mirando que de las 10 novelas que les he traído, todas están escritas por autores latinoamericanos o españoles. La verdad que me parece curioso. Solamente tengo 2 escritas por anglosajones, pero bueno. El Ser, de Lynn Carvajales. El Ser, esta historia de Dimensiones Ocultas, una de sus últimas novelas y una auténtica ida de olla fantástica que esconde muchísimo más de lo que aparenta. Pero bueno, como casi todas las novelas que tuve de traer, Dimensiones Ocultas, en donde centrándose en premisas muy locas, como podemos encontrar en esta historia, el trasfondo que suele ocultar pues hace que la novela se incremente, se ponga de manera exponencial hasta encontrarnos con una historia absolutamente recomendable. Y en este caso no es lo de menos. Lynn Carvajales, pues lo que nos cuenta aquí es la presencia de un personaje americano que regresa, otra persona que regresa a un pueblo, regresa a Langreo, a un pueblito de Asturias, después de haber combatido, pues eso, la guerra de Vietnam. Es un americano negro que viene a un pueblito así como muy cerrado y que allí intenta un poco pues olvidar todos los traumas de la guerra y todas sus pérdidas y sus emociones, y se mete pues en un pueblo de estos cerraditos, con sus costumbres, con sus historias, donde ya de entrada las orientaciones de algunos de ellos pues ya se ven que son pues bastante duros de molleja y que no quieren pues contemplar a personas diferentes dentro de esa localización. Estamos hablando de un chico negro, estamos hablando de un chico gay, en un lugar que precisamente no va a ser bien recibido. Pues este personaje pues es que está escuchando los rumores acerca de que hay ciertos rituales ocultos ahí en medio del bosque que digamos que no están muy bien vistos, y claro, pues él va de cabeza para allí a descubrirlos, y cuando encuentra la belleza de una lugareña que se dedica a hacer un poco de experimentos con algunas que otras hierbitas, y si su marido o la persona que está con ella lo ves que tiene ciertas inclinaciones sexuales extrañas, pues se queda un poquito fascinado y decide explorar un poquito más a ver qué es lo que se encuentra dentro de ese pueblo. Chorradas, al final eso no deja de ser un argumento pues convencional para contarnos que a partir de ese momento aparece ese ser, esa transformación, esa historia en donde la novela se transforma y nos presenta un festival contundente de gore, de tripas, de desmembramiento, de nulo control de lo que te puedes encontrar ahí, puesto que pues, se dedica pues, a dar rienda suelta a todo lo que te puedas imaginar sin ningún tipo de filtro. A ella le da igual que lo que tenga delante pues sean
una persona que esté por ahí con su bicicleta o una niña que esté jugando, no hay filtro y se dedica a destripar, a desgarrar, a roer, a comer, a matar de todo tipo de manera a los personajes en una serie de capítulos que son excesivos en todo momento. Y eso ya de por sí hace que la novela sea muy divertida, porque al final te ofrece lo que tú te quieres encontrar en una novela pues, de dimensiones ocultas. ¿Qué es lo que pasa? Porque la novela va por otra cosa. Y en todo momento, y si analizamos un poquito la cubierta, pues nos encontramos a ese personaje negro, pero detrás lo que aparenta un lobo no es un lobo, es un oso. Y esta transformación, esta metamorfosis que pueden encontrar en la novela, que no quiero incidir demasiado porque lo mejor es que lo descubran, hace que ciertas personas tengan en su interior algo que tienen que explotar, que tienen que reconocer, que tienen que asumir como propios, como para poder ser ellas mismas. Es que me resulta muy complicado hablar de esta historia sin que les estropee la experiencia. Digamos que lo que Lynn Carvajales hace aquí es explorar el género para narrarnos otra especie de transición, otra especie de transformación. Aquí nuestros protagonistas evolucionan de alguna manera y no van a ser felices hasta que acepten lo que son realmente. Y eso proporciona a la historia una profundidad increíble, puesto que las personas que no son capaces de aceptar lo que realmente son, en este caso pues unas bestias que están ahí deseosas de salir al exterior y acabar con todo lo que les impide desarrollarse, les impide ser, les impide alcanzar la felicidad de lo que realmente son, pues hace que se muestren de una manera violenta, agresiva, desproporcionada, cuando lo único que están pidiendo a gritos es un poco aceptación. Y de eso va esta novela, pero es que es tan complejo de explicarlo que creo que la única manera de que ustedes lo entiendan es tener la mente abierta, tratar de disfrutar exactamente de la propuesta, olvidarnos de todos los fuegos de artificio que tienen, que son muchísimos. Hay una secuencia en una sidrería que es tronchante, donde es muy divertida, pero sobre todo esa reflexión acerca de quiénes somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué es necesario aceptar lo que somos realmente para evitar ser lo más violentos posibles, ya no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Esta novela tiene una profundidad, una carga emocional importantísima que la verdad que no lo aparenta, pero que realmente es una novela increíble. Este ser no es para todos los públicos, ya les digo, tienen bastantes momentos inquietantes y que a lo mejor no les va a gustar ver cómo destrozan a ciertos personajes, pero creo que es muy necesario. El último de los libros que tengo por aquí para mostrarles es este Cero de Kate Colla, publicado por la Biblioteca de Carfa y con la traducción de Pilar Ramírez Tello, de la cual vamos a hablar un poquito después de la traducción, porque creo que es una de las cosas más importantes en una novela como esta. Puesto lo que nos encontramos es una pareja que en su edificio pues encuentran un desván, y en ese desván, que está como un poquito así como abandonado, pues hay una especie de agujero, un agujero negro, unas cosas como de un vacío que encuentran ahí en medio del desván, y ese agujero negro pues empieza a obsesionarlos a los dos, puesto que no tienen conocimiento acerca de por qué está allí, cuál es su misión, por qué lo pueden ver ellos y por qué pinta dentro de su relación una cosa tan extraña, hasta el punto que empiezan a tratar de investigar, de obsesionarse con ese agujero para investigar qué cosas pueden ocurrir cuando están cerca de ese elemento tan sobrenatural. De hecho, empiezan a tirar por allí, empiezan a tirar pues, objetos o a tirar algún que otro animal vivo, y el comportamiento que ocurre a partir de entonces pues ya hace que ya ellos ya se vuelvan un poquito locos, sabiendo que lo que hay allí es algo absolutamente extraordinario. Todo esto que les estoy contando pues se narra en uno de los primeros capítulos más aterradores y fascinantes que recuerdo en una novela de terror. Es tan aterrador o está tan bien narrado, con ese flujo de pensamiento de nuestro protagonista que va narrando poco a poco esa obsesión que se va generando en nuestros protagonistas, que hace que las expectativas de la novela de repente se disparen por lo tremendamente interesante que son los 2-3 primeros capítulos, que hacen que la novela sea un absolutamente delirio de terror increíblemente bien escrito. ¿Qué es lo que pasa? Que la novela va muchísimo más allá, y esa presencia de ese agujero negro que poco a poco va a ir evolucionando, ya verán exactamente por qué, esa evolución va a afectar a los protagonistas y va a modificar también
su comportamiento, tanto entre ellos dos como con respecto al resto de los personajes que van a ir apareciendo. Y eso convierte la novela en una auténtica locura que podrá satisfacer o podrá rechazar el resto de los lectores, puesto que a partir de ahí la novela se convierte en una cosa muy loca, muy loca. Y es que ahí radica el gran acierto de esta historia y lo que probablemente haga que muchas de las personas que la lean les parezca pues, un bodrio o una novela muy desperdiciada en cierto modo, por lo que las premisas iniciales son tan poderosas que después no se ven reflejadas o se ven demasiado transformadas a lo largo de la historia, pues lo que en un principio se convierte maravilloso puede ser algo pues decepcionante, ya que la novela aborda otras temáticas muchísimo más complejas y lo hace, sobre todo lo hace desde el punto de vista de la narración, puesto que esa sociedad que nos vamos encontrando en ese desván y en ese agujero negro y en esa contaminación de los personajes va afectando su manera de pensar, su manera de ver las cosas y va transmitiéndose a lo largo de esa narración que llega un momento en el que, si igual que los personajes no saben lo que se están encontrando, pues tú como lector te quedas absolutamente perdido mientras vas experimentando pues esa lectura que llega un momento en el que no sabes exactamente de qué va esta historia. Y ahí es donde está el gran acierto que tiene la traductora de Pilar Ramírez Tello por ser capaz de transmitir con sus palabras la locura que se forma en la cabeza del protagonista, ya que siendo un narrador no fiable, experimentando la pesadilla que supone enfrentarte a ese agujero negro, a ese vacío que se va generando, que no deja de convertirse en un vacío existencial de una pareja que de repente ven como algo se está generando entre ellos y que están destruyéndolo absolutamente todo a su paso, pues transmitir todo eso a mí me parece una auténtica locura y que convierte esta novela en un caos absoluto que podrá o no gustarte, pero que a mí me parece una de las mejores reflexiones acerca de lo que supone ese vacío que se va generando en una pareja y cómo se va destruyendo todo poco a poco con elementos que nunca vas a comprender del todo, que tú lo vas a experimentar de una manera y la otra persona de otra, y que en cierto modo te va generando ese horror de saber que todo se está perdiendo y que no entiendes el porqué, y por mucho que lo intentes, por mucho que trates de buscar una explicación a algo que no la tiene, pues va haciendo que todo poco a poco se va destruyendo a tu paso y me parece una novela alucinante. Sí es cierto, y aquí no vamos a ir de pretencioso, yo llegué a un momento en el que no me estaba enterando absolutamente de nada, porque la narración, ya les digo, es que se convierte en muy compleja, porque hay sueños, hay modos de enfocar la historia desde diferentes puntos de vista, pero todo narrado bajo la presencia de este narrador que no es nada fiable y del que no te puedes creer absolutamente nada, porque a lo mejor todo lo que está viendo es simplemente cómo le afecta a él esa circunstancia que está viviendo y que lo convierte un poco en una novela confusa, que no es nada complaciente con el lector y que termina por generarte un cierto asco por todo lo que estás leyendo y hace que la novela sea, yo creo que única en su especie y que aquellos que la han conseguido disfrutar y que conectan con esa manera de narrar y en cierto modo que interpretan lo que nos está contando de una manera muy personal, que a lo mejor la que tengo yo no tiene absolutamente nada que ver con la de cada uno de ustedes y está hablando de una cosa pues mucho más prosaica y yo estoy yéndome hacia las alegorías, a las metáforas que nos quiere contar Kate Goya en esta historia, pues hace que esta novela sea única y que a algunos les va a fascinar, en mi caso me ha parecido algo auténticamente increíble y a otros les va a parecer un auténtico coñazo que van a rechazar cuando vean que no va hacia ningún lado con esas interpretaciones de lo que es o lo que no es ese agujero negro. A mí me ha convencido, me ha parecido una novela interesantísima, todo un acierto y una frescura para narrar en aquellos años 80, 90, donde siempre estábamos un poco hablando de las mismas historias y sin embargo Kate Goya se pasó todo por el forro y decidió escribir una historia única en su especie y absolutamente demoledora. Así que yo se la recomiendo si no conocen este Cero de Kate Goya porque la verdad que es una historia bastante interesante. Y ya está, ya está. Yo creo que ya es suficiente. Son 10 novelas las que hemos podido leer durante estos mesecito y medio. No sé cuánto hace que traje el último de los vídeos. Creo que han sido muy productivas las historias que he podido leer. Algunas se han convertido ya directamente en firmes candidatas para estar en lo mejor del año. Y eso que está siendo un año pues de lo más poderoso. La verdad que llevo ya unas 30 y pico novelas y estoy convencido de que está siendo uno de los mejores años de lectura y lo mucho que nos queda todavía por descubrir. Me voy a despedir ya, vamos a seguir con nuestras cositas, vamos a seguir leyendo y prácticamente contando los días para acercarnos a Avilés dentro de pocas semanas, que va a comenzar el Celsius y a las que le tengo muchísima ilusión porque al igual que lo he pasado muy bien
en la Feria del Libro de Madrid. Estoy convencido de que ir otra vez al Celsius o otra vez respirar ese ambiente en las calles, estar cerca de tanta gente a la que admiro, con las que tomarme un par de cervezas con muchos de ustedes. Párenme si me vean por ahí, denme un cachetón y invítenme, no, vaya cara dura tengo. Párenme para tomarnos una cerveza si les ustedes consideran necesario, porque la verdad que es el sitio perfecto para encontrarnos y poder pasar un rato fantástico entre todos nosotros. Como siempre en estas circunstancias, aprovechen y compartan el vídeo si a ustedes les parecen que es algo que debería verlo más gente, para así llegar cada vez más y más a los que disfrutamos de este tipo de literatura fantástica y de terror. Denle a me gusta al vídeo, coméntenlo si hay alguna historia que quieran hablar acerca de los libros que hemos nombrado o acerca de cualquier experiencia al respecto de este tipo de historias. Y como siempre les invito a seguir disfrutando de este canal de Gafas y Ojeras, tanto aquí como en Instagram, en Twitter, en cualquier tipo de redes sociales, porque estamos aquí disfrutando de este género que tanto nos gusta y que creo que hay que reivindicar siempre. La literatura de terror es maravillosa y yo creo que tanto ustedes como yo sabemos disfrutar muchísimo de esta literatura que tanto nos gusta, coño. Hay que disfrutarla y hay que reivindicarla siempre que podamos. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente de los vídeos.